Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, familia de CLI. Soy el pastor Reinaldo Rodríguez y bueno, pues platicándoles un poco acerca de el testimonio de servir en las cárceles. Este año cumpliremos 31 años de estar ingresando a las cárceles aquí en la República Mexicana, principalmente en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, donde comenzó este ministerio. Bueno, hace 31 años tenía yo 29 años y pues había sentido un llamado de parte de Dios muy claro para poder servir a las personas privadas de su libertad. Así es que después de que el Señor me había rescatado de una vida difícil, similar, pues tuve la oportunidad de dar ahora de gracia lo que yo había recibido de gracia y comenzamos a compartir la palabra de Dios, donde nos dieron la oportunidad por primera vez en una cárcel muy pequeñita en el Estado de México, colindando con el Estado de Michoacán, en un lugar de montañas donde llueve mucho y donde pues también hay muchos árboles, mucha vegetación y realmente es un lugar bonito, pero la cárcel no había sido, ni era, ni es bonita ahí en ese lugar. Era una cárcel pues que estaba destinada para los hombres que eran incorregibles. En muchas cárceles de las ciudades los llevaban a esta cárcel para como un tipo de castigo, así es que la cárcel era pequeña, el ambiente era hostil, era un ambiente muy fuerte, era parte del castigo de separarlos de las familias, de los lugares donde ellos vivían. Pero pues ahí me dieron la oportunidad de llegar a servir. Entonces recuerdo ese primer día que yo entré a la cárcel, llevé mis cartas de las autoridades para poder ingresar, que ya me habían autorizado, y el custodio, el jefe de la guardia, me dio la oportunidad y me dijo, puedes ingresar ya desde ahorita. Así es que ingresé. Realmente ese día no llevaba supuestamente preparado nada, solo iba a dejar la carta, pero de pronto me encontré en el patio de la cárcel, a mitad del patio de la cárcel, y algunos pensaron que era un preso más que llegaba, pero yo había hecho una oración al Señor caminando en ese corredor y le dije, Señor, si uno solo se convierte de toda esta gente el día de hoy, es la señal muy clara de que yo debo de estar en este ministerio. Así es que le hablé a un joven y le dije, oye, ¿me permites platicar contigo? Fíjate que traigo un mensaje de parte de Dios para ti. Pero este joven no me respondió, solamente se levantó y pues en el momento que se levantó, yo pensé, pues no hubo respuesta, pero lo que hizo este joven fue pararse en medio del patio y empezar a gritar, vienen a hablarnos de la palabra de Dios, vienen a hablarnos de las cosas buenas de Dios, y empezó a gritar a la gente, a todos los internos. Era una cárcel donde aproximadamente había unos 160 presos, no eran muchos aparentemente, pero eran, pues como ya lo había comentado, peligrosos por su situación y por lo que habían sido trasladados a esta cárcel. Así es que en un momento dado, pues yo me vi rodeado de todos ellos en el patio de esa cárcel. Me acuerdo que era una tarde nublada, lluviosa, y pues pensé dentro de mí, ¿qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Y yo le pregunté al Señor, ¿y ahora qué hablo? ¿Qué digo, Señor? No venía preparado. Pero oí en mi corazón esa voz que tú sabes que es cuando Dios te habla aquí adentro en el corazón, que me dijo, diles cómo he tenido misericordia de ti, dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo he tenido misericordia de ti. Así es que eso hice, hablé de mi testimonio, hablé las cosas grandes que Dios había hecho en mi vida y pues yo podía ver que estaban atentos, que no había ruido, vi a los custodios, era un patio no muy grande, eh, tal vez de unos
15 metros por 15, y ese patio hasta arriba había custodios, todos estaban atentos. Me acuerdo muy bien de la escena con sus armas, sus fusiles, y pues yo hice un llamado y les dije, ¿a quién le gustaría empezar una nueva vida a través de recibir a Jesucristo en su corazón y poder empezar a leer a leer el libro que tiene las instrucciones de la vida para ti de parte de Dios? Y yo estaba con esa idea de que si uno se convierte, será una señal. Pero cuando me di cuenta, los 160 hombres levantaron la mano. Y algunos custodios, podía yo ver por las bardas, estaban levantando las manos. Era impresionante que el primer día que entraba a la cárcel, Dios me abría las puertas de esta manera tan especial. Así es que les dije, los invito a que hagamos una oración. Orar es hablar con Dios y que el Señor pueda venir a su corazón a través de que esta oración la podamos hacer todos. Entonces todos dijeron que sí, pero sucedió algo. Enfrente de mí se hincó uno de los hombres y luego se hincaron otros y luego se hincaron otros, y de pronto toda la cárcel estaba de rodillas dispuesta a hacer la oración, y yo doblé desde luego mi rodilla y vi a los custodios que se quitaron sus gorras y que hicieron a un lado sus fusiles, sus rifles, para sus armas, para poder hacer también la oración. Esa cárcel fue el parteaguas para este ministerio. Fue como cruzar el Mar Rojo hacia una tierra prometida. Y bueno, pues de ahí estuve 14 años sirviendo en esa cárcel. De ahí salieron varios hombres, algunas mujeres, pero empezamos a ir a otras cárceles. Bueno, en el Estado de México hemos instalado el ministerio en más de 15 prisiones aproximadamente, pero he tenido la oportunidad de estar en cada estado de la República Mexicana, en las cárceles penitenciarias, las más importantes de cada estado, predicando la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de predicar la palabra de Dios en las Islas Marías cuando eran prisiones hasta hace 2 años, y donde llevaban a los hombres, mujeres más peligrosos a esas islas del Océano Pacífico, y tuve la oportunidad de estar ahí predicando la palabra de Dios y ver los milagros del Señor. Me acuerdo de Ulises Ramírez, que era el pastor de ese lugar y que no tenía pues ninguna aspiración para salir libre. Ahora es un pastor de honor en la Ciudad de México, y ahorita a la fecha tendrá unos 15 años que salió de la prisión y tiene una iglesia preciosa, y Dios lo usa de una manera especial también en las cárceles. Puedo recordar la vida de Hilario, que fue de los primeros que alcanzamos para el Señor Jesucristo. Y es una historia que tal vez otro día tengo oportunidad de contárselas, pero la primera semana, los 8 días que regresé a esa cárcel, él y un grupo de su banda delictiva, que eran adoradores de la muerte y tenían un culto satánico dentro de la cárcel, me amenazaron de muerte. Y pues en la carta donde me amenazaban de muerte decía, si tú regresas te vamos a matar. Y yo tenía la opción de no regresar o de creerle a Dios que Él me iba a guardar siempre y que iba a estar conmigo a donde quiera que yo iría. Entonces decidí creerle a Dios y no a esa carta. Ahí empezó una historia, una lucha, un desafío de Dios a mi vida, a mi corazón, pero también a la vida de Hilario, que sentía que yo lo provocaba por estas acciones, pero finalmente la historia es larga y es muy bonita, muy interesante, pero finalmente Hilario se convierte al Señor, deja
todas esas prácticas que tenía, deja las drogas, deja los amigos y sabes, ahora él radica en la ciudad de Guadalajara y sirve a Dios con su esposa, con sus hijos, y tienen 2 orfanatorios, uno para hombres y uno para mujeres. Más de 120 niños y niñas están siendo restaurados por el poder de este ministerio, de este orfanatorio de la Fundación Emanuel. Pero podría contarte cientos de testimonios. Han pasado 31 años. Imagínate lo que hemos visto, lo que hemos aprendido. Pero si no viéramos la gloria de Dios, si no viéramos el respaldo de Dios, si no viéramos el poder de convertirse al Señor de tanta gente, pues definitivamente no regresaríamos. Pero hemos regresado porque estamos convencidos, como pues la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 25, verso 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogistes, estuve desnudo y me visitaste, enfermo y viniste a mí. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo y te vestimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sabes? El visitar a Jesús, a un preso es visitar a Jesús. El darle de comer a hombres que están abandonados o mujeres que están totalmente abandonados por la familia y la sociedad. Llevarles alimento, llevarles medicamento cuando requieren, o llevarles la palabra de Dios. Pues dice ahí, me visitaste. ¿Cuándo te visité en una cárcel? Ni sabía que estabas preso. Cuando lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo estabas haciendo. Yo visito a las personas privadas de su libertad, pero para mí queda muy claro que visito a Jesús. Cuando los visito a ellos, cuando les doy de comer, cuando les llevo un kit de limpieza, de jabón, de pasta de dientes, de cepillos, pero sobre todas las cosas cuando ingresamos la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Y ahora en este tiempo que se cerraron las puertas por la pandemia, qué mejor oportunidad de servir a través de este Ministerio Internacional CLIE, donde se pueden donar libros, se pueden hacer donativos, se pueden comprar despensas, se pueden acercar ropa, se puede acercar medicamento, no sé, hay muchas cosas, pero sobre todo, pues poder también donarles una Biblia a ellos, donde podemos donarles un libro cristiano verdaderamente que edifique sus vidas. Y sabes, tú puedes ser parte también, si tú no puedes ir a la cárcel, pues podrás revisar las lecciones que ellos hacen, calificarlas y reenviarles la otra lección, discipularlos por el internet, por los medios de electrónicos, y hacer una gran obra también. Pueden ir tus pasos, pero pueden ir tus pesos también cuando donas una Biblia, cuando donas para que el ministerio pueda sustentarse. Pero de todas las maneras posibles, nosotros podemos visitar a Jesús cuando visitamos a estas personas
a estos hermanos que están privados de su libertad. La verdad, nací en ese ministerio y terminaré mis días, que faltan muchos, pero de todas maneras, si Dios me da la oportunidad, hasta el último día de mi vida estaremos sirviendo a Jesús en las prisiones. Sean bendecidos, nos da mucho gusto, estamos en la ciudad de Toluca, en la República Mexicana, y estamos siempre también para servirles. Bendiciones a todos y gracias.